Lectura del Bhagavad Gita tal como es. Iniciamos con el capítulo 1 que dice observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. El verso 1 dice, Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? El significado que nos ofrece Srila Prabhupada es el siguiente. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Mahabharata, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto del Señor Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Bhagavad Gita directamente de labios del Señor Supremo, Sri Krishna Bhagavan. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivación personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contiene las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta porque lo ha hablado directamente la suprema personalidad de Dios. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de toda gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde el tiempo inmemorial de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expresó mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el Hijo de Devaki, y que todas las razas humanas canten un solo himno, la glorificación del santo nombre de Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor Supremo en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y la gente está sintiendo su efecto en la práctica mediante el canto del Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto del Hare Krishna Mahamantra, el santo nombre introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo para que la raza humana pueda tener solo una religión, un solo Dios, un solo himno y una ocupación en el servicio al Señor Supremo. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. La palabra Dharma Kshetra, un lugar
en el que se celebran rituales religiosos es significativa, porque el campo de batalla de Kurukshetra, ahí en ese campo la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna Bhagavan, se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu, mi hermano? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de batalla, decididos a consumar una guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos hermanos y quería estar seguro de la suerte que corrieran sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla de Kurukshetra, como se había dispuesto que la batalla se liberaría en Kurukshetra, que es otra parte de los Vedas, se designa como un lugar de adoración incluso para los ciudadanos de los planetas superiores o celestiales. Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ellos tendrían una influencia favorable hacia Arjuna y sus hermanos, los Pandavas, o sea, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, Bhima, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra, en el palacio. Por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Todos los Pandavas, como los hijos de Dhritarashtra, pertenecen a la misma familia, los Kuru, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kuru solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los Pandavas. Así como en el arroz se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente la suprema personalidad de Dios, el dueño del Dharma, Sri Krishna, se estirpara las malas hierbas tales como Duryodhana y Dushasana y su padre Dhritarashtra y los demás, y que el Señor les diera el poder a las personas enteramente religiosas, piadosas que siguen el Dharma, encabezadas por el Maharaj Yudhishthira. Ese es el significado de la palabra Dharma Kshetra Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. El campo de batalla de Kurukshetra fue inaugurado por una encarnación del Señor Supremo, Parasuram. Él vio que la orden monárquica estaban ejecutando actividades incorrectas dentro del parámetro. Y aunque él era un brahmana, decidió tomar las armas. Los brahmanas son los sacerdotes de la sociedad, son los intelectuales, ellos siempre están en la bondad y se considera que son la cabeza de la sociedad. Los kshatriyas o guerreros o administradores son los brazos de la sociedad. Los vaishyas, los comerciantes, los que manejan las bancas, la ganadería, la agricultura, son el estómago de la sociedad. Y los sudras, los obreros, son las piernas de la sociedad. Entonces, para un kshatriya como Parasuram, para un brahmana como Parasuram, convertirse en un kshatriya era como descender de su posición social,
Pero el Señor Supremo no está afectado por ninguna condición social, ya que Parasuran es una manifestación del Señor Supremo, es un Satyaveshavatar, una manifestación empoderada del Señor Supremo. Entonces él decidió pelear con los guerreros de esa época y peleó 21 veces en el campo de batalla Kurukshetra y fue tan sangriento que se creó un lago de sangre. Ese lago con el tiempo se convirtió en un lago de agua natural. Y hasta ahora Kurukshetra es considerado un lugar de peregrinaje. Y también se utilizaba Kurukshetra como un campo de batalla para no afectar a los ciudadanos civiles. En las guerras de esa cultura, cuando estaban en la posición civilizada, las mujeres, los niños, los ancianos y los civiles no participaban en la guerra y por eso se realizaba la batalla en un campo alejado o distante de la ciudad. En este caso, Kurukshetra estaba distante de la ciudad. Ahora, Dhritarashtra está consultándole a su consejero Sanjaya sobre la postura de sus hijos y de los hijos de Pandu. Se dividió, estos ejércitos se dividieron a raíz de que los así llamados Kurus, o sea, los hijos de Dhritarashtra, no querían darle nada de terreno a los Pándavas. Y eso fue una falta de respeto, ya que ellos deberían heredar como mínimo la mitad del reino. Y sus primos le envidiaban, les odiaban, hicieron los innecesarios, o lo necesario, mejor dicho, para crearle dificultades a ellos. Les construyeron un palacio y lo pintaron de laca con la intención de quemar el palacio. De hecho, lo quemaron y los Pandavas pudieron huir con su madre a través de un túnel. Tuvieron que ir a vivir a las montañas, al bosque. Luego Arjuna ganó el reino de Draupadi y nuevamente los Pandavas perdieron ante los Kurus en una apuesta de Chaturanga, que es el ajedrez de la India. En Chaturanga es parecido al ajedrez que nosotros conocemos, solo que en vez de tener caballo tiene elefantes y se juega con dados. Y en esa época los guerreros también al jugar Chaturanga exponían sus bienes. Y el que iba perdiendo tenía que ir entregando lo que le quedaba de bienes. Y en el caso cruel de parte de Duryodhana y sus malhechores parientes, los Pándavas perdieron todo y ellos le exigieron que apostara a Draupadi, la esposa de los 5 Pándavas. En esa cultura entonces se entiende que se practica también el matrimonio de una mujer con varios esposos o de un esposo con varias esposas y también se practica el matrimonio de una sola pareja. O sea, los 3 tipos de matrimonio que nosotros conocemos se practican en la cultura védica. Entonces ella fue deshonrada por estos guerreros, pero ella es devota de Krishna y ella comenzó a pedir refugio a Krishna y Krishna con su poder místico hizo que su vestido, que se llama sari, que es una sola pieza de tela, fuese ilimitado básicamente, porque Duryodhana mandó a su hermano, que era muy fuerte, a Dushasana, a desnudarla en medio de la asamblea y él jaló el vestido, y jaló vestido, jaló vestido, y jaló, y no pudo nunca desnudarla. Pero sí le soltó el cabello y eso ya era una gran ofensa, porque la mujer en la cultura védica solo puede tener el cabello suelto cuando está en la intimidad con su esposo o cuando su esposo muere en público puede tener el cabello suelto. Entonces ya eso era una ofensa para Draupadi. Y resulta ser que eso fue como la gota que derramó el vaso de agua. Entonces ya dijeron, ¡guerra! Bhima muy contento que iba a pelear, porque resulta ser que los Pándavas son hijos de semidioses.
Yudhishthira, hijo de Yamaras, el superintendente de la muerte, el juicio. Arjuna es hijo de Indra, el dios que maneja el cielo, la lluvia, los truenos. Bhima es hijo de Vayu, el semidios que maneja el aire. Nakula y Sahadeva se dice que son hijos de dos semidioses como los Asini y Kumar, pero también se dicen que son hijos de Pandu. Entonces hay dos versiones sobre el nacimiento de Nakula y Sahadeva. Entonces ellos eran muy poderosos. La reina Kunti, que es la madre de ellos, ella recibió de Vivaswan, el dios del sol, una bendición que ella podía cantar unas frases o mantras y podía invocar al semidios que quisiese y tener hijos con ellos, pero no quedaba ni embarazada ni perdía la virginidad. Así que sus hijos nacieron como mitad humano y mitad semidioses, los Pandavas. Así que esa tradición antigua se ha escuchado en muchas culturas y aquí se presenta el hecho de que así fue y así siempre ha sido, que los semidioses llegan a tener hijos con mujeres de la tierra o también semidiosas con hombres de la tierra. En la cultura védica se encuentra mucha información sobre eso. Bueno, empecé con el verso 1 del capítulo 1 del Bhagavad Gita y así iremos poco a poco presentando diferentes versos con la traducción de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y los significados que él ofrece. Muchas gracias, Haribol, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande Hari Haribol, Gopremanande Hari Haribol.